Mencionabas anteriormente que empezaste siendo conductista skinneriano y que luego acabaste siendo muy crítico con tal vertiente. Y en varios de tus artículos, en gran parte de tu obra, pues al final lo has plasmado. Por ejemplo, al final has sido crítico con aquellos conductistas radicales que sostienen indiscriminadamente que el mentalismo, que las corrientes cognitivas son dualistas de por sí. Y en relación a esto, te quería plantear 3 preguntas. Lo primero, ¿por qué erguir este tipo de aseveraciones al final es erróneo? Sí que bueno, te la voy diciendo de una en una mejor y... Sí. Bueno, eso es un tema que he estado trabajando por mucho tiempo y solo en 2015, 2016, pues logré publicar algo al respecto. Pero es un tema dentro de la filosofía de la mente, ¿no? Sí. En particular el dualismo, y me di cuenta de que las acusaciones por parte del conductismo radical y del interconductismo por igual, de dualismo en contra de la psicología mentalista en general, específicamente quizás la psicología cognitiva, están profundamente erradas, ¿sí? Y la razón de ello es muy simple. Si vemos la manera en la cual se caracteriza el mentalismo, tanto dentro del mentalismo como dentro del conductismo radical, el interconductismo, sobre todo el conductismo radical, que es donde ha habido más discusión al respecto, ¿no? Por parte de no solo de Skinner, sino de los bulldogs de Skinner, como por ejemplo Jay Moore, yo diría que en su mayor parte ha sido como el acusador y el fiscal más productivo en esta acusación. Pero también William Baum, vemos esas acusaciones muy claramente plasmadas. Pero si vemos la manera de nuevo en la cual el mentalismo es caracterizado, en términos de las tesis de que lo mental es interno y es causal. Entonces mi argumento es que si lo mental es interno y causal, no puede ser inmaterial. Necesariamente tiene que ser material o físico. Uso los dos términos de manera más o menos equivalente, ¿no? Tiene que ser físico. Ya empezando por la internalidad, que es algo que a mí me resultaba como obvio, ¿no? Tan obvio que estaba seguro que a alguien más se le había ocurrido, pero hasta ahora no he encontrado a alguien más que se le haya ocurrido eso, ¿no? Y un filósofo me comentó, mira, eso está muy lejos de ser tan obvio como crees. Digamos, de nuevo el argumento allí es que el ser interno es una relación espacial, ¿no? Presupone espacialidad tridimensional, digamos de manera muy intuitiva, ¿no? No nos metamos con el rollo de cómo el espacio es concebido de manera técnica entre la relatividad, no, ni nada de eso, ¿no? Ahí no, digamos, las discusiones sobre la espacialidad o carencia de espacialidad tridimensional en el dualismo cartesiano, por ejemplo, son muy intuitivas, ¿no? Se manejan con una noción muy intuitiva de espacialidad, ¿no? Como la posesión de las tres dimensiones espaciales, ¿no? Largo, alto y ancho. Y pues según por lo menos la caracterización cartesiana del alma como algo inmaterial, justamente pues es la idea de que lo mental o el alma carece por completo de dimensiones espaciales. Entonces, mientras que cuando se habla de que algo es interno a o está dentro de, que es una forma muy común también de referirse a la mente, ¿no? En psicología cognitiva, que la mente está dentro de nuestra cabeza. Bueno, si está dentro de, por más absurdo que suene esa metáfora o esa analogía, estar dentro de ya implica espacialidad, ¿no? Y espacialidad tridimensional, por lo menos en usos comunes de, de, esa, de ese término, de ese predicado ser interno. Entonces podemos decir, por ejemplo, que
o tiene sentido decir que el agua está dentro del vaso, solo si pues tanto el agua como el vaso son físicas o materiales. O podemos decir que los libros están dentro de la caja, solo si los libros son físicos o materiales, y así sucesivamente. Entonces, para mí eso es como un punto muy, muy obvio, ¿no? Si la mente es interna, tiene espacialidad, y si tiene espacialidad, tiene que ser física, material, no puede ser inmaterial. Y ese es para mí como el primer paso, ¿no? Un paso muy importante hacia un rechazo de esa acusación muy común de que la psicología cognitiva o la psicología mentalista en general es dualista, ¿no? Entonces, yo no estoy defendiendo, por supuesto, la psicología mentalista, solo estoy diciendo que si la vamos a rechazar, rechacémosla por las razones correctas, las razones por buenas razones, ¿no? Y acusarla de dualismo es una muy mala razón, porque no funciona. Porque es una acusación de nuevo falsa, patentemente falsa, a mi parecer. Empezando por ahí. Y la otra cuestión es el papel causal de la mente. Que de nuevo, si la mente es causal o tiene un papel causal en la conducta, pues tiene que ser física, ¿no? Porque la causalidad no físico es ininteligible. Y eso es un punto que muy bien nos recordó Skinner en su libro sobre el conductismo, ¿no? En el cual afirmó correctamente, pues, que preguntándolo de manera retórica, que es incomprensible cómo algo físico puede interactuar causalmente, ser afectado y afectar causalmente a algo que es no físico. Y allí Skinner pues estaba retomando sin reconocer fuentes. Yo no sé realmente si Skinner eso se le ocurrió a él, porque no cita fuentes por ninguna parte. Si se le ocurrió a él o si lo leyó por ahí, no lo sé, la verdad, honestamente. Pero ya esa es una crítica que se le había hecho a Descartes en su época, por lo menos dos contemporáneos de él, en los comentarios a sus meditaciones. Uno de ellos, Pierre Gassendi, en su comentario pues planteó la misma idea, ¿no? ¿Cómo puede algo no físico causar o interactuar causalmente con algo físico? Porque la causalidad supone también espacialidad, ¿okay? Supone contacto, sobre todo la causalidad eficiente, que queda como el énfasis en esas discusiones, que es el tipo de causalidad que se tiende a estudiar más en física, por ejemplo, o por lo menos en física newtoniana. Allí el énfasis en la causalidad eficiente es muy claro, aunque claro, por supuesto, pues todo este trabajo de Descartes precedió el trabajo de Newton, ¿no? Pero igual, allí la crítica principal es que de nuevo la relación causal físico-no físico es ininteligible. Y la otra persona que le señaló más o menos lo mismo en correspondencia privada a Descartes fue la princesa Elizabeth de Bohemia. Y esa correspondencia está disponible en forma impresa en libros por ahí, ¿no? Y la princesa Elizabeth de Bohemia pues le señaló más o menos lo mismo, como si la causalidad supone contacto y el contacto supone espacialidad, pero usted dice que el alma carece de espacialidad, ¿cómo puede el alma interactuar causalmente con el cuerpo? Pero justamente, pues, en psicología mentalista, por lo menos en psicología cognitiva, es muy claro que se supone que la mente juega un papel causal eficiente en la conducta, ¿no? Y si eso es así, pues, lo más, digamos, coherente es suponer que lo mental es físico, ¿no? Pues si supones que lo mental no es físico, entonces ahí te metes en problemas, ¿no? En su época también esta crítica, yo creo que esta es la crítica como más común que se le ha hecho y más fuerte que se le ha hecho al dualismo cartesiano, ¿sí?
Y fue tanto que pues, el problema que eso causó que surgieron formas no cartesianas de dualismo de sustancia, como por ejemplo la teoría de la armonía preestablecida de Leibniz, por ejemplo, el ocasionalismo de Malebranche, son formas no cartesianas de dualismo de sustancia, en el sentido de que, aunque mantienen un dualismo de sustancias y en ese sentido son cartesianas, no son cartesianas en el sentido de que abandonan la idea de la causalidad, ¿eh? De que el alma juegue un papel causal. Y ese es como el nacimiento de lo que hoy en día conocemos como epifenomenalismo, que es la tesis según la cual pues la mente es causalmente inerte, es decir, no juega papel causal alguno. Bueno, vale, entonces, por sintetizar un poco todo, ¿cómo deberíamos entender la mente para no caer en dualismos? Bueno, mira, dicen además por el chat David Gajardo que cómo defines lo mental. Más o menos podemos ahí ya responder a ello. Sí, bueno, de nuevo, veo lo mental algo así como la vida, ¿no? El concepto de mente, algo así como el concepto de vida o el concepto de inteligencia. Son de nuevo, no se prestan la inteligencia, la vida y la mente, no se prestan, son demasiado complejos como para admitir o permitir definiciones estrictas en términos de condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Entonces yo también meto lo mental allí, en general, incluyendo la conciencia, por ejemplo, conciencia fenoménica, conciencia de acceso, intencionalidad, todo lo que tiene que ver respecto a lo segundo con respecto a la intencionalidad, con creencias, estados intencionales que se les llama, etcétera. Toda esta propuesta que inició Franz Brentano con su obra sobre una aproximación empirista a la psicología, que inició pues toda esta cuestión de la intencionalidad, etcétera. Pero de nuevo, volviendo a la duda, no creo que de nuevo la mente se preste a una definición estricta, ¿no? Y creo que ese ha sido un error que se ha cometido en filosofía de la mente, que se ha tratado justamente de definir la mente de una manera demasiado estricta, ¿no? Y pues con las consecuencias que hemos visto, ¿no? Que los desacuerdos, las discusiones interminables, ¿no? Entre, por ejemplo, dentro del materialismo, dentro de las posturas materialistas, hay dos posturas muy, muy distintas, ¿no? Que son la teoría de la identidad mente-cerebro, la teoría de la identidad tipo-tipo, mente-cerebro, por una parte, y por otra parte el funcionalismo, que son dos formas dominantes de materialismo en filosofía de la mente. Entonces, ahí tenemos dos caracterizaciones muy distintas de la mente. Pero de nuevo, uno se encuentra con este problema, ¿no? De tratar de identificar la esencia de la mente, ¿no? Creo que eso es un proyecto irrealizable. Es un proyecto fútil, es una búsqueda fútil, justamente por esa razón, ¿no? Y yo diría quizás una razón más epistemológica que metafísica, ¿no? Que la mente es demasiado compleja, la mente como la vida, y la inteligencia, o sea, de nuevo tenemos la cuestión en psicología, ¿qué es la inteligencia? Pues sí, una discusión de nunca acabar, una discusión interminable y que pues nunca va a acabar, porque la inteligencia es algo demasiado complejo como para permitir una definición estricta en términos de condiciones o atributos o propiedades necesarias y suficientes, o en términos de esencia, ¿no? Sobre esa cuestión, sobre inteligencia, te quería preguntar luego, y bueno, sobre otros conceptos también, pero sí que quería, respecto a estos temas que estamos abordando ahora, al final decías que tú no dices con estos planteamientos, o sea, no pretendes defender el mentalismo, y que si lo tenemos que criticar, que lo critiquemos por las razones correctas. ¿Cuáles serían para ti esas razones correctas? ¿Qué hay? Bueno, sí, bueno, depende del tipo de mentalismo del que estemos hablando.
de nuevo, dentro del materialismo, y ya pues he arguido que el mentalismo es una postura materialista, claramente materialista. Sí, de nuevo, por mentalismo entendemos esas dos tesis, ¿no? De que la mente es interna y es causal. Más allá de eso, ya elaboraciones de los detalles, ahí surgen pues distintas posturas, ¿no? Está la teoría de la identidad, por ejemplo, según la cual toda la teoría de la identidad tipo, según la cual todo tipo mental es un tipo cerebral, aunque no viceversa. Es por eso que la palabra identidad quizás no sea la más afortunada, pero bueno, es el nombre oficial de la postura, ¿no? Entonces, allí un problema, pues es justamente que con esa teoría es que no queda claro exactamente cómo distinguir aquellos estados mentales, perdón, aquellos estados cerebrales que son mentales y aquellos estados cerebrales que no lo son. Eso es un problema muy serio de la teoría de la identidad. Se supone que solo algunos estados cerebrales o algunas propiedades, más precisamente, algunas propiedades mentales, solo algunas son mentales. No toda propiedad cerebral es mental. Sería, por ejemplo, bastante extraño suponer que la apertura de un canal de sodio en una región de la membrana de una neurona califique como una característica o una propiedad mental. Eso sería un poco extraño. Entonces, sobre todo cuando vamos a los niveles celular y molecular de la estructura y funcionamiento de sistemas nerviosos, pues ahí nos encontramos con muchísimas propiedades cerebrales que no son mentales. Entonces ahí la duda es, bueno, ¿por qué no lo son? Y es una duda que no se aclara perdón, en la teoría de la identidad. Entonces, no queda claro, pues, cómo hacer la distinción mental-no mental dentro de la teoría de la identidad. Dentro del funcionalismo, que es otra forma muy influyente de mentalismo, tenemos varios problemas allí, empezando porque específicamente el funcionalismo de máquina de Turing, según el cual pues la mente literalmente no es una metáfora, es literal. Es literalmente una máquina de Turing. El proponente principal de esta y defensor inicial de esta propuesta fue Hilary Putnam. Y Putnam pues, terminó él mismo rechazando ya hacia el final de su vida, en la década de los 80 quizás, pues en sus obras ya mucho más posteriores, pues termina rechazando el funcionalismo por varias razones técnicas muy válidas, ¿no? Pero yo a esas razones le agregaría una muy importante, que es que en el funcionalismo las propiedades mentales son propiedades de orden superior, por lo menos propiedades de segundo orden, es decir, son propiedades de propiedades. Y allí se plantea el gran problema del estatus ontológico de las propiedades de orden superior, que eso es toda una discusión en metafísica, pero que yo diría que la gran mayoría de los metafísicos consideran que estas propiedades no existen objetivamente, ¿no? Bueno, ya el estatus ontológico de las propiedades de primer orden ya es problemático, no digamos el estatus ontológico de las propiedades de segundo orden. Entonces eso es un problema con la propuesta funcionalista, ¿no? Y hay otros. Entonces todos estos son problemas, ciertamente, ¿no? Pero ninguno de ellos es que sean dualistas, ¿no? Obviamente. Y bueno, muy obviamente en el caso de la teoría de la identidad, pues si toda propiedad mental es una propiedad cerebral, pues difícilmente podemos acusar esa forma de mentalismo como dualista, ¿no? Pero tampoco podemos hacerlo en el caso del funcionalismo. La diferencia principal entre el funcionalismo y la teoría de la identidad es que, de nuevo, en la teoría de la identidad, las propiedades mentales son propiedades de primer orden. Es decir, son propiedades que son poseídas directamente por estructuras cerebrales, ¿no? Como por ejemplo la activación de fibra C, como la propiedad de ser un dolor. Esta es una propiedad muy discutida en la literatura, ¿no? En el área.
Entonces, ser un dolor es ni más ni menos, es exactamente lo mismo que ser una activación de fibras C, según la teoría de la identidad. Mientras que en el funcionalismo, no, en el funcionalismo, ser una activación de fibra C es solo una realización física posible de esa propiedad mental de ser un dolor. Y que esta propiedad se puede realizar por de otras maneras físicas, igualmente físicas, pero que pueden ser muy diferentes, como por ejemplo circuitos de silicio, por ejemplo, ¿no? Sistemas inorgánicos, pero siguen siendo físicos, por supuesto, ¿no? Entonces, la mente también es física, o lo mental, que es una forma quizás más precisa y más clara de hablar de ello, porque cuando se habla de la mente, pues ya estamos hablando del sustantivo y ya corremos el peligro de ser acusados de dualistas, de sustancias, etcétera, o de considerar la mente como sustancia. Por supuesto que la mente no es considerada como sustancia en ninguna de estas propuestas, solo en el dualismo cartesiano y en las formas no cartesianas de dualismo de sustancia, la mente son sustancias, pero ya ni en el funcionalismo ni en la teoría de la identidad se considera que la mente es sustancia, aun cuando se sigue hablando de la mente, pero es una forma, digamos, como abreviada, figurada de hablar, ¿no? No se quiere decir literalmente que la mente es algo, es una sustancia, es una cosa. Entonces, bueno, eso sería Sí. respuesta. Vale.